de ayer, 29 de junio de 2025, podría tildarse como histórica, el día en que los comunistas se impusieron a la socialdemocracia en las urnas. Janet Jara obtiene la primera mayoría de las primarias presidenciales, es la representante entonces del oficialismo de cara a la presidencial el próximo mes de noviembre. El análisis con el director de Administración Pública de la UNAV, analista político Roberto Munita. Bienvenido una vez más, porque ayer estuvimos hasta tarde en la transmisión especial. ¿Cómo estás? Bien, pues sí, así es. Hay que cumplir con el deber. Hay que cumplir con el deber y también poder explicarle a nuestros auditores las distintas aristas que se abren a partir de este resultado. Decíamos ayer que no fue un resultado inesperado ni sorpresivo. Lo que sí nos llamó la atención es la holgura con la que Janet Jara dobla y más a Carolina Toá. Era cosa de ver el rostro de la candidata de la socialdemocracia, porque la verdad yo creo que nadie se lo esperaba en su comando. Nadie se lo esperaba en su comando, yo creo que nadie se lo esperaba en el oficialismo, nadie se lo esperaba en la moneda, que fuera por tanta envergadura, al fondo, que fuera con tanta diferencia. Yo creo que de alguna forma sabíamos que Jara está punteando en la encuesta. De hecho, ellos mismos lo sabían. Fíjate tú que las últimas declaraciones de Carmona, las declaraciones más potentes de Carmona, de meter a Jadwe en el comando, de abrir un nuevo espacio para el proceso constituyente, fueron en los últimos días. Fueron los últimos días durante los que había veda de encuesta. Entonces, como ustedes saben, la ley de encuestas es tan mala que prohíbe publicar encuestas, pero no prohíbe, ¿cómo se dice?, pagar, en el fondo, hacer la encuesta. Entonces, muy probablemente los partidos siguieron haciendo encuestas. Claro. Y yo creo que el Partido Comunista tenía la idea de que ellos ganaban. No sé si por tanta diferencia, pero tenía la idea de que ellos ganaban. Ahora, hablemos de los errores de la candidata Toá. Algunos dicen que sacó algo de artillería para emplazar a Jara por el comunismo, un gesto tardío. En un momento en que ya parecía que la candidata era imbatible, la candidata comunista. ¿En qué se equivocó Toá o en realidad Janet Jara era tan buena candidata que en realidad lo que hiciera era digamos, irrelevante frente al resultado? Es difícil responder esa pregunta porque habría que tener un contrafactual, ¿cierto? Es caer en la ficción. Pero efectivamente Janet Jara era una buena candidata, es una buena candidata, lo que no significa, por supuesto, que sea incombustible. No significa que cualquier cosa que hiciera la parte contraria no iba a servir de nada, al fondo. Quizás sirvió, quizás Jara hubiera ganado con más diferencia si Toá o Winter no lo hubieran hecho ver ciertas cosas. No sabemos. Pero sí, yo creo que esos golpes no fueron tan certeros. No por culpa de Toá y Winter, sino por culpa más bien de la comunicación política como concepto. Porque lo que sabemos es que hoy día la gente vota por emociones, vota por sensaciones, no vota por programas, eso lo tenemos claro. Entonces, claro, las críticas de tu programa tiene 7 páginas, tu programa no dice nada, o lo que hemos comentado acá, en el fondo que el jefe económico de Jara haya dicho: nosotros nos vamos a probar de igualar, no de crecer, que son cosas que a un electorado, a cierto electorado le pueden parecer, le puede dar urticaria. Para la gran mayoría del electorado no le produce nada, en el fondo, porque la sensación, la emoción que le producía Jara era mucho mejor, en el fondo. La dopamina que le producía Jara era mucho mejor. Y prueba de ello es que Toá gana en las comunas del rechazo, como se dice, gana en 5 o 6 comunas, que son las comunas más racionales, si se quiere, donde hay más opinión crítica, pero en otras comunas que probablemente se mueven más por la emoción, triunfa Jara por lejos. Ahora, el triunfo de Jara es efectivamente holgado, pero con una baja participación. ¿Cuánto más puede crecer la candidata comunista? ¿Será este su techo o en realidad tiene mucho por crecer de ahora en más? Esa es una muy buena pregunta. Claro, el primer análisis que uno hace, el análisis más rápido, es que Jara obtiene más o menos el mismo voto de Jadwe y un poquito más. Y si uno mira para atrás, es más o menos el voto del Partido Comunista en elecciones históricas, en elecciones parlamentarias, en elecciones municipales, etcétera. Ese es su piso, en el fondo. Y yo creo que el error, quizás del resto del oficialismo, del socialismo democrático, del Frente Amplio, fue, sabiendo que el Partido Comunista, que es muy disciplinado, tiene un voto duro, pensar que ellos también tenían un voto duro que iba a ser mayor o igual, al fondo, ¿cierto? Y no lo tuvieron. De hecho, Winter
sacó el 10% de los votos que sacó Boric hace 4 años, en la primaria. Entonces ese es el piso, no es el techo. ¿Cuánto puede crecer Jara? Todavía puede crecer. De partida es probable que se quede con buena parte, no sé si con todo, pero con buena parte de los que votaron la primaria de este 1,5 millones de personas. Ahí ya tiene un segundo piso. Y ella como candidata tiene que salir a buscar nuevos apoyos, en el fondo, al público independiente, al público que no votó en la primaria, etcétera. ¿Lo va a conseguir o no? Es dudoso, hay que ver las encuestas las próximas semanas porque ella tiene un súper buen punto a favor y tiene un súper buen punto en contra. El punto a favor es que tiene este carisma, este ángel que lo hemos comentado mucho, ¿cierto? Es una persona que se ve muy cercana, que habla muy bonito, etcétera. Pero su punto en contra es que ella representa al Partido Comunista, representa las ideas del Partido Comunista y eso también genera mucho rechazo en la población. Ahora llama la atención que apareció una encuesta Cadem, justo ahí en medio de los festejos, los análisis, ¡pum! Y aparece una encuesta Cadem que es muy sorpresiva, sobre todo por la figura de Evelyn Matei, tildada a partir de este resultado como que va en caída libre, ¿no? En primer lugar, el candidato republicano José Antonio Kast, 24%. En segundo lugar, Janet Jara con un 16%. Y Evelyn Matei queda inesperadamente en un tercer lugar con un 10%, prácticamente empatada con Franco Parisi. ¿Cómo lees este resultado? Y también, una segunda pregunta, podríamos decir que se polariza la elección entendiendo que hoy el debate es entre republicanos y comunistas. Sí, sin duda esto habla de una creciente polarización y eso es una noticia del momento. No sabemos si va a ser un estándar de acá a noviembre, pero hoy día sí, la foto es que el escenario está mucho más polarizado de lo que estaba hace 1 o 2 meses atrás, cuando Toá tenía mejores números y cuando Matei tenía mejores números. O sea, de hecho, punteó prácticamente todo el proceso. Exactamente. Ahora, hay que, o sea, si uno mira las cifras bien hacia atrás, Matei, al revés, Kast le ganaba a Matei, le ganó durante también mucho tiempo. Acuérdense que Kast lleva 8 años siendo candidato, en el fondo. Claro. Bueno, Matei algunos dicen que también, pero de todas maneras Kast lleva mucho tiempo siendo candidato. Y la Academia Histórica, en el fondo, muestra siempre a Kast encima de Matei, sobre todo durante el pedido del proceso constituyente, del segundo proceso constituyente, después del rechazo, etcétera. Y eso empieza a cambiar más o menos con la municipal del año pasado, cuando a los republicanos les fue mal y a Chile Vamos les fue muy bien. Entonces, claro, eso de alguna forma generó un impacto a la baja en Kast y al alza en Matei. Y esto tiene que ver con algo que es bastante obvio, en el fondo, que los candidatos presidenciales siguen la suerte de sus coaliciones y sus partidos. Entonces, como a los republicanos les fue mal, a Kast también, o sea, la gente tendió a castigar a Kast o le vio poco poder, poca posibilidad de ganar. Y lo que hoy día estamos viendo más bien es volver al curso natural de lo que teníamos hace un par de años atrás, ¿ya? No es buena noticia para nada para Matei. Yo creo que la candidata hoy día tiene 2 grandes desafíos. Primero, generar una buena estrategia y una buena táctica, sobre todo frente al nuevo escenario, con Jara al frente. Y segundo, yo creo que hacer cambios radicales en su comando y en su forma de enfrentar esta candidatura, porque ya no es la favorita. Hablábamos ayer de los errores que cometió Matei de intentar endurecer su discurso, estar más a la derecha de la derecha, y donde muchos analistas decían, bueno, si es que ese va a ser el discurso de Matei, me quedo con el original, no con el sucedáneo. En este caso, Kast y Kaiser. ¿Por qué le ha costado tanto a Matei acercarse al centro o buscar ese voto más moderado que hoy día, francamente, a la luz de los resultados, es un votante huérfano? Efectivamente, hay mucho huérfano, hay mucho viudo de Toá, hay mucho viudo incluso de gente que tampoco estaba con Toá, que no fue a votar a esta primaria, en el fondo. Todo ese mundo de la ADC y sobre todo el mundo independiente. El mundo concertacionista. Exconcertacionista, incluso un mundo más independiente de centro, que no le gusta ningún partido. Alguien que podría apoyar a París, podría apoyar a Harold Mike Nichols, etcétera. Yo siento que la candidata Matei hoy día la tiene que hablar a ese mundo, por supuesto. ¿Por qué le cuesta tanto? No sé si le cuesta tanto, esa es la cuestión. Hay que ver ahora, porque ella, como alcaldesa de Providencia, tuvo una gestión muy ciudadana, muy apartidista. No era una candidata de derecha, ella no, bueno, le pasa en general a los alcaldes. No hizo política al fondo partidista, sino que trató de demostrar gestión.
y yo creo que lo hizo bastante bien como alcaldesa. De hecho, fue ser alcaldesa la que la catapultó para hoy día estar como presidenciable, en el fondo. Antes había sido ministra, antes había sido parlamentaria, pero hoy día, o sea, cuando empieza a encumbrarse en la encuesta justamente por el hecho de ser alcaldesa. Entonces, a mi juicio, lo que tiene que recuperar es ese perfil. El perfil de la gestora, el perfil de la persona cercana, el perfil de la persona que se aleja de las peleas, que se aleja de los extremos y que lo que busca es darle soluciones a los problemas de los chilenos. Bueno, de hecho, el desafío del centro hoy no es solo tarea de Matei, sino que de todos, de Jara, de Kast y también de los presidenciables que figuran más o menos en ese espectro político, como el mismo Franco Parisi, que hoy está, según esta academia, empatado con Matei, pero también hay otras figuras como la de Harold May Nichols o qué pasa con la junta de firmas de Marco Enrique Sominami. ¿Qué rol...? Y te tengo uno más, a ver, que surgió anoche. Felipe Arboe. Habemos Felipe nuevo Arboe, candidato. Felipe Arboe, no digo habemos candidato, pero se mandó un tweet, de esos tweets para enmarcarlo, que me ha aparecido hecho en varios grupos de WhatsApp, diciendo que efectivamente la centroizquierda queda huérfana, lo que hemos dicho, y que existía la posibilidad de que apareciera un nuevo candidato de centro-derecha, que por supuesto Arboe en su tweet no dice quién es. Claro. Pero lo sugiere. Se podría leer en una segunda lectura como una autoproclamación. Ahora, lo conversábamos ayer, como hay un espacio huérfano, existe una posibilidad cierta de que surja nuevo liderazgo. Sí, y en ese sentido la DC, este partido tan vilipendiado, tan perdido a ratos, que hoy día casi no tiene representación parlamentaria, que obtuvo menos diputados que el PDG de Parisi, aunque a Parisi se fueron todos los diputados, pero después lo vamos a conversar, que obtuvo, que hoy día tiene menos diputados que el Partido Republicano y creo que el partido de Kaiser. La DC en esto puede ser un pivote y puede ser un partido clave, porque como es un partido que está registrado en todas las regiones del país, puede nominar a un candidato independiente o militante en sus filas y llegar directo a primera vuelta. Eso no lo puede hacer ni el PS, ni el PPD, ni el Partido Radical, ni el Partido Liberal, porque, bueno, el Partido Liberal no está inscrito en todas las regiones, pero los otros no lo pueden hacer porque ya fueron parte de la primaria, claro, y por lo tanto se comprometieron a apoyar a quien ganara la primaria. Ah, mira, o sea, ese solo tecnicismo le da una ventaja a la democracia cristiana. Así es. ¿Qué pasa con el Frente Amplio? ¿Es el partido de gobierno el gran perdedor de esta primaria? Mira, cuando venía para acá estaba pensando como yo soy columnista acá, cuál sería el título de mi columna. Y el título de mi columna sería Nadie sabe para quién trabaja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siento que durante muchos años el socialismo democrático subsidió al Frente Amplio. Lo vieron nacer, lo apoyaron, le hicieron gestos de los que hoy día amigos míos que son de la nueva mayoría o ex nueva mayoría se arrepienten, te lo dicen por supuesto fuera de micrófono, te dicen ponte tú que no le debieron haber dejado pavimentado el camino a Giorgio Jackson. ¿Se acuerdan ustedes que Giorgio Jackson la nueva mayoría se omitió en Santiago Centro para que Giorgio fuera diputado? Y ese tipo de subsidios, que vieron crecer a Crispi, los metieron en el Minedu, etcétera, le pasó la cuenta, a mi juicio. Porque efectivamente el Frente Amplio nació con un discurso muy anticoncertacionista, a pesar de que muchos vienen de allá, son hijos de dirigentes de la concertación, pero venían con este discurso como más de matar al padre, ¿cierto? Entonces, la nueva mayoría empezó, o la exconcertación empezó a subsidiar y empezó a hacer crecer al Frente Amplio. Pero el Frente Amplio, a su vez, también ha hecho crecer al Partido Comunista, ¿ya? Por eso digo, nadie sabe para quién trabaja. Porque el socialismo democrático, a pesar de que le tiene urticaria al Frente Amplio, la verdad es que lo ha fortalecido, y el Frente Amplio, a pesar de que tiene serias diferencias con el Partido Comunista, también lo ha terminado por fortalecer. De hecho, la primaria de ayer es un buen ejemplo. Mira. El Frente Amplio subsidió de alguna forma al Partido Comunista y le dio una tremenda tribuna, y el triunfo de Jara es en parte eso. Esto es como la serie nueva del Chavo, sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Te dejo otro título para la columna. Así es. Ya, entonces es interesante el análisis, esto de nadie sabe para quién trabaja. Pero vuelvo a mi pregunta original. ¿Es el Frente Amplio un gran perdedor de la primaria? Hay varios grandes perdedores, pero me atrevo a decir que los dos más grandes son el Frente Amplio y el socialismo democrático. Más allá de la figura de Gonzalo Vinter, me refiero al partido de gobierno. Sí, así es. Sí. Que hoy día, o sea, que ayer tuvo resultados, la verdad, muy poco esperables. Paupérrimos, como decía antes, cerca del 10%, un poquito más que el 10%,
de lo que ganó, de lo que sacó Boric en la primaria anterior, se queda sin relato, y por eso digo subsidia y hace y fortalece al Partido Comunista. El Frente Amplio se queda sin este relato que ellos venían a oxigenar la política, que la venían a rejuvenecer, porque no hay nada más avejentado que el Partido Comunista, ¿cierto? Entonces el Frente Amplio se queda sin ese relato. Y por supuesto, claro, Winter es responsable en gran parte, pero yo me atrevo, bueno, no tenemos el contrafactual, no tenemos, esto es pura ficción, pero me atrevo a pensar que si hubiera sido otro el candidato, probablemente el resultado habría sido similar. ¿Incluso Bodanovich? Bodanovich puede ser una buena excepción, porque a Bodanovich le pasa lo mismo que a Jara. Claro, que es una figura muy sexy. Exactamente. Tiene un ángel, tiene un carisma bien especial. Pero si uno piensa en los parlamentarios del Frente Amplio, los dirigentes, yo no creo que haya habido no creo que haya sido un voto anti-Winter, por decirlo así. Pero hoy día tú tienes un partido que al menos en los números, que al menos en el papel, es el partido con más militantes en Chile, que es el partido del presidente de la República, que es un partido que tiene un montón de ministros, parlamentarios, que le ganó al Partido Comunista hace 4 años, a un Partido Comunista muy fuerte que tenía Jadwe. Jadwe, acuérdense, venía como avión hace 4 años atrás, no era el Jadwe de hoy que está involucrado en un proceso judicial, sino que era el Jadwe exitoso de las farmacias populares, alcalde en ejercicio. Entonces, ese Frente Amplio que tenía toda la épica del árbol que hablábamos ayer, en el fondo. El episodio del árbol de Boric, ese no fue para la primera vuelta, fue para la franja. Increíble ese dato, uno lo olvida. Uno lo olvida porque se te confunden con el tiempo, pero durante la franja fue tan heavy el tema del árbol que, por supuesto, cuando yo estuve en Punta Arenas, busqué el árbol de Boric, le saqué fotos y alguna vez leí por ahí que al publicista de la campaña, que fue el que, no sé, diseñó el tema del árbol, le dijo a todos sus parientes, a sus amigos, dejen de dar mi teléfono, dejen de dar mi WhatsApp, porque todos los días me escribía alguien diciendo, oye, estoy en Punta Arenas, ¿me podéis ir con el árbol? Porque, como un geolocalizador. Exactamente. Estoy acá, hace frío, ¿me puedes ayudar con el árbol? Claro, oye, tú eres amigo del publicista, ¿cierto? ¿Me podéis dar su teléfono para preguntarle dónde está el árbol? Entonces, el tema del árbol fue una épica. Generó una épica. Y esa épica, en esta elección, el Frente Amplio no la tuvo, la perdió por completo. Sí, qué increíble. A pesar de lo rupturista que fue a ratos la franja de Winter, que le trajo problemas, incluso incomodidad al interior del gobierno, jamás logró esa épica. Es que a veces ser rupturista no es sinónimo de épica, al contrario, al fondo. No sé si Jara tiene tanta épica, ella tiene una figura muy vendible, en el fondo. Habla del esfuerzo, habla de, no sé, habla de que de ser primera generación universitaria, de muchos meritocracia. De mucha meritocracia, que hoy día mucha gente se siente interpretada por ella, en el fondo. Y quizás eso lo podemos interpretar como una épica, no sé si tan fuerte como la de Boric 2021. Y eso no es rupturista, por supuesto. Roberto, ¿qué viene ahora en la presidencial? Se habla de la incorporación de Michelle Bachelet, ¿qué rol debiese asumir, por ejemplo, Carolina Toal, la campaña de Jara? ¿Cómo se redibuja el tablero? A ver, a mí me parece que lo que tiene que hacer hoy día el socialismo democrático, primero que nada, es un periodo de larga reflexión. ¿Ya? Ahora, siento que para el socialismo democrático esto es malo, por supuesto, es muy malo, pero no es tan malo como si hubiera ganado el Frente Amplio. Esto es una opinión personal, recogida por supuesto de mucho reporteo, de cosas, de conversaciones que uno tiene, pero yo tiendo a pensar que el Frente Amplio, que el socialismo democrático detesta más al Frente Amplio que al Partido Comunista. Que al Partido Comunista. Tiendo a pensar eso. Acá me miran con cara de no te creo mucho. Por el mismo, porque el Frente Amplio de alguna forma, ellos lo vieron crecer, lo apoyaron, lo subsidiaron y después se le tiraron en contra, etcétera. Entonces yo creo que si hubiera ganado Winter la primaria, les sería más costoso. Sobre todo por las tensiones que ha habido dentro del gobierno, etcétera. Hay un sector del Partido Socialista que se va, o del socialismo democrático en amplio, en el fondo, incluyendo el PS, el PPD, el PR. Hay un sector que se va a sumar a la candidatura de Jara mañana, hoy día, sin ningún problema. Pero esa reflexión que tiene que hacer el socialismo democrático no solamente tiene que ver con qué somos, cuál es nuestro proyecto, cómo volvemos a encantar a la gente, sino también cuál va a ser nuestro rol en la campaña. Porque a mi juicio sería un tremendo error que se sumaran al tiro sin una buena conversa programática, sin una buena conversa de cuáles van a ser los temas, los ejes de la campaña, porque insisto,
el Partido Comunista tiene ejes, tiene ideas, como esto de no centrarse en crecer, sino que centrarse en igualar, como la postura de Jara anti-acuerdo del litio, anti-reforma tributaria. Durante la campaña dijo que no le gustaba la reforma tributaria, que la tuvo que firmar, pero que no era lo que yo hubiera pensado, porque ella hubiera terminado con la FP. Todas esas cosas, hoy día el socialismo democrático tiene que ver qué modelo de desarrollo quiere y ver si se suma al tiro o tiene que negociar algunas cosas primero. Claro, esas 8 carillas hay que robustecerlas con los programas de los contendores, hoy perdedores de esa primaria. Roberto Munita, analista político, director de Administración Pública de la Universidad Nacional Andrés Bello. Roberto, muchas gracias por el análisis justo después de los resultados de la primaria. Son las 8 de la mañana.